Vamos a cambiar completamente de tema. La bancada de diputados de la UDI va a recurrir a la Contraloría para que se pronuncie respecto a la compra de las residencias de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, que se encuentra realizando el gobierno para convertirlas en museos. Parlamentarios buscan que se paralice este proceso de compra por parte del Estado. Esto luego de que se conociera que la propiedad del expresidente Allende pertenece a la ministra de Defensa y nieta del exmandatario Maya Fernández y su hermano. Para hablar sobre este y otros temas estamos ya en contacto con la jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional, Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, Marco. Muy buenas tardes y muchas gracias, como siempre, por la invitación. Primero, diputada, quisiera preguntarle por este anuncio, esta compra que se va a realizar, que lo dijo la ministra vocera subrogante, que es un proceso en curso. La compra, entonces, de la casa de quien fuera el expresidente de la República, Salvador Allende, y que pertenece también a sus nietos, Maya Fernández, la ministra de Defensa, y su hermano. ¿Qué le parece esta situación? A ver, mira, Marco, nosotros de ninguna manera estamos en contra de que se puedan comprar bienes justamente de expresidentes, y eso tenemos que dejarlo claro. El tema es cómo se hace, la forma y el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos entendido, tú lo dijiste en un principio, que la UDI se había hecho oficiado a la Contraloría, pero nosotros hicimos algo parecido y hemos solicitado al Consejo de Defensa del Estado estudiar este eventual sobreprecio de esta compra de casa, pero también le hemos pedido, que es lo que nos parece que es lo más importante, que se evacuara un informe en derecho acerca del incumplimiento de la prohibición de los ministros de contratar con el Estado, algo que está absolutamente regulado en el 37 bis de nuestra Constitución. Nosotros sentimos que ese es el punto más álgido de esto, entendiendo que efectivamente es una compra cara, que hay al parecer un sobreprecio, pero puede ser que estemos frente a una situación que el día de mañana se puede transformar en una práctica de hacer una sucesión o hacer una comunidad o una sociedad para tratar de hacer negocios distintos ministros con el Estado. Entonces, a nosotros, al menos en la bancada de Renovación Nacional, y lo hemos conversado con los diferentes jefes de bancada, también de Chile Vamos, este tema nos tiene preocupados, porque es algo que está establecido y nosotros no podemos permitir que se infrinja una vulneración tan abierta y tan clara a la Constitución. Entonces, por eso que nosotros le hemos pedido este informe al Consejo de Defensa del Estado, que lo evacúe lo antes posible para ver si efectivamente de alguna forma estamos usando un bypass o una triquiñuela, ¿no?, para hacer esta venta, pero justamente quien recibe las plata al final es una ministra del Estado y la Constitución no lo permite. Y en ese mismo sentido, diputada, ¿considera usted que hay aquí quizás un conflicto de interés? Bueno, yo espero que es tan obvio lo que está sucediendo, y aprovechando que el presidente de la República y la ministra Maya Fernández están ambos en el Polo Sur, ojalá mediten la situación y, como dijo la ministra de Bienes Nacionales, está en desarrollo. Y las cosas, cuando están en desarrollo, se pueden detener y buscar el día de mañana otra forma para adquirir esta casa, que claramente puede tener un valor muy alto patrimonialmente, dado que fue el presidente de la República. Pero hay que usar siempre los caminos que correspondan, Marco. Yo te insisto, si existe esta forma de que, porque es una comunidad, que se pueda bypassear la Constitución, porque al final nos tenemos que sacarnos la suerte entre gitanos. ¿Quién va a recibir la plata al final de todo esto? Es una ministra de Estado. Entonces, al final igual va a existir un contrato, tal vez con un intermediario, pero entre una ministra de Estado y el Estado, cosa que está absolutamente prohibida por la Constitución. Entonces, esto no es un molestar por molestar, sino porque esto el día de mañana puede ser una práctica que sea habitual y usual el día de mañana, entre otras transacciones que puedan existir entre ministros que tengan algo que sea de interés para bienes nacionales en este caso. Ahora, ¿consideran ustedes, diputada, y se lo pregunto también como jefa de bancada, que aquí quizás se está infringiendo alguna ley, se está pasando por alto la normativa vigente, teniendo en cuenta lo que mencionaba también la vocera subrogante, Aysén Echeverry, que mencionaba que están trabajando para hacer todo para que esto sea, para que el proceso sea apegado a la ley? Lo que pasa es que
Eso es lo que estaba preguntando al Consejo de Defensa del Estado, pero en el fondo nosotros sentimos que no está apegado a la ley porque el 37 bis de la Constitución te impide, te prohíbe que los ministros tengan contrato con el Estado. Entonces, vamos a decir, bueno, es que hay un intermediario entre medio que es una comunidad o que es una sucesión, pero en el fondo no nos podemos hacer los tontos y sabemos que las personas que van a recibir esta plata, que en el fondo, ¿quiénes son los que hacen el negocio, la transacción inmobiliaria al final? Es, en este caso, en un porcentaje, una ministra del Estado. Y la Constitución es clara, clarísima, y por eso es que es tan delicado, porque en el fondo tenemos que parar inmediatamente este tipo de transacciones porque el día de mañana pueden hacerse de forma habitual y uno de alguna forma o cambiamos nuestra Constitución y tenemos que decir no solo ministros de Estado, sino que sociedades o comunidades o sucesiones donde participen ministros de Estado tampoco pueden hacer negocio en el Estado, pero lo cual es ridículo. Porque todo el mundo entiende que en el fondo al final el beneficiario final en este caso es la ministra Maya Fernández, que la puede hacer y que la puede vender el día de mañana, perfecto, pero hoy día siendo ministra de Estado la misma Constitución se lo prohíbe. Yo tengo la sensación que el gobierno, si tiene sentido común en este caso, debería parar esta transacción porque no me parece que sea lo correcto y es un mal precedente para el futuro. Ahora, saliendo de lo estrictamente normativo, lo estrictamente legal, ¿qué le parece que se realice de todas formas o que se menciona la intención de realizar esta operación? Insisto, si es que estuviera todo en norma, todo en regla, todo fuera legal y eventualmente, y especulando aquí, el Consejo de Defensa del Estado determina que no se está infringiendo alguna normativa, insisto, estoy especulando, pero ¿qué le parece de todas formas que se insista con esta idea? A ver, yo creo que el minuto no es el oportuno. Recordemos, Marco, que venimos saliendo de la discusión de presupuesto, que fue muy álgida, que se tuvieron que bajar muchas partidas, que hoy día nos hemos enterado que no se están pagando las licencias de las personas, que hay un atraso en miles de materias. No sé si es políticamente correcto hacer compras de este tipo en este minuto, cuando el ministro Marcel ha dicho en todos los tonos no hay plata. Pero eso es un costo político que tiene que decidir el presidente de la República si lo paga o no lo paga. Nosotros tenemos que levantar las banderas, decir ojo con esto, pero al final el que paga el costo político de esta decisión es el presidente de la República. Siento lo personal que no están en este minuto los pabollos, porque estamos apretados, tenemos una economía que está con problemas y tenemos mucha gente que hoy día no está recibiendo, por ejemplo, solo por darte un ejemplo, el pago de sus licencias desde noviembre. Entonces, creo que políticamente no es muy correcto hacerlo, pero sí, si fuera legal, están en todo el derecho a hacerlo. Pero justamente cuando hemos sido vociferantes, hemos bajado 600 millones de dólares el presupuesto de la Nación, tenemos problemas con la lista de espera, con infraestructura, necesitamos plata para las cárceles. La pregunta, ¿es el minuto para comprar la casa de expresidentes cuando esas casas van a seguir estando ahí? Yo creo que sería prudente esperar un poco. Ahora, por parte de algunos parlamentarios de la UDI también mencionaban que esto no se había incluido ni siquiera en el presupuesto, mencionaban ahí que quizás había un conflicto en ese mismo sentido, criticaban lo mismo porque no se habían autorizado recursos para una compra como esta, que hay que decirlo, es una compra con un monto bastante elevado. Pero ¿qué le parece de esta situación también y de dónde sale el dinero, los recursos para efectuar esta compra? Bueno, ahí es por eso que uno está oficiando, justamente para saber si viene del Tesoro de la República o si está colgado al presupuesto de Cultura. No lo sabemos. Claramente la fecha es curiosa, 31 de diciembre, uno tiene pocas cosas, o sea, un día que es muy ajetreado y es justamente donde se realiza supuestamente esta compra. Nosotros no tenemos información, Marco, así que no lo podemos decir, pero efectivamente no hay ningún ítem que diga compra casas expresidente de la República. Recordemos también que si fuera con platas de cultura, al menos nosotros hemos tenido problemas durante todo el año con el grupo Bafona, que tienen demandas muy naturales y muy lógicas porque no se le han pagado las cosas que corresponden. Entonces, tenemos plata para una cosa, pero no tenemos plata para pagar la Bafona. La verdad que estamos esperando nosotros para que nos digan de dónde se sacan estas plata. Claramente, al hacerlo el 31 de diciembre, es justamente para colgárselo al presupuesto 2024 y no al 2025, pero eso no fue transparentado y hasta el minuto yo no conozco ningún diputado que sepa de qué partida van a salir estas plata. Diputada, la quiero llevar ahora a otro tema, que es uno de los temas más políticos que más se han estado conversando
durante estas semanas y que es la reforma de pensiones. ¿Considera usted que se puede llegar a algún acuerdo? ¿Está en segundo trámite actualmente la reforma en el Senado? Anoche, sin ir más lejos, el presidente de la Democracia Cristiana aquí en Estado Nacional Prime, Alberto Undurraga, mencionaba que él veía buena fe en el gobierno y también en la derecha, hacía ese foco en mencionar ese atributo. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ve el futuro de la reforma de pensiones? Bueno, qué bueno que alguien reconozca que existe buena fe en este proceso de una reforma que es tremendamente compleja. Alberto fue de las personas que participó de forma muy activa cuando en la Cámara de Diputados tuvimos que escuchar durante casi, te diría yo, 9 meses distintos expertos para tratar de sacar esta reforma adelante. Entonces, qué bueno que empecemos a hablar de la buena fe y que de la posibilidad de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que hay un timing que es complejo, político, no quiere decir que no sea irrealizable. Pero en este minuto esta reforma tiene que todavía terminar de conversarse en la Comisión de Trabajo. Se tiene que votar en general y en particular. O sea, y eso es una votación muy larga. Luego tiene que ir a la sala del Senado, donde también no sabemos si va a haber discusión o se va a votar directamente. Luego tiene que volver a la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados, donde probablemente la Comisión de Trabajo vamos a pedir que se nos presente este proyecto porque claramente es un proyecto muy distinto al que nosotros votamos. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que efectivamente es una urgencia porque tenemos que sacar una buena reforma de pensiones que sea técnicamente razonable, que perdure en el tiempo, que resuelva los problemas, que empareje la cancha entre hombres y mujeres. Pero la reforma de pensiones no es solo el 6%, no es solo si va a haber una AFP estatal o no. Hay una infinidad de temas que son muy técnicos y es muy grande lo que hay que conversar para justamente no tener los mismos problemas que estamos teniendo hoy día en el futuro. Entonces creo que está a la disposición. Tengo entendido que las dos cámaras van a trabajar incluso la última semana en vez de tener semana distrital. Es algo que se está viendo, lo vamos a ver probablemente en los distintos comités, pero la disposición está. Pero lo importante es no apurarse para que esto sea una buena reforma de pensiones y que no tengamos que estar en 10, 15 años más tocando el mismo tema cuando tengamos, Marco, una población envejecida mucho más que la actual, entonces el problema va a ser mucho mayor. Así que yo creo que no hay que apurar el tranco, ojalá no sea esta la tercera reforma de pensiones que duerma en el Senado. Recordemos que tenemos la de Michelle Bachelet y la de Sebastián Piñera, donde distintos grupos se opusieron a votarla. Hoy día tenemos un escenario absolutamente diferente, donde tenemos una PGU, pero tenemos que enfrentar un futuro donde la población chilena va a ser mucho mayor, mucho más vieja en términos coloquiales. Es decir, necesitamos comenzar a ahorrar desde ya para que este sea un problema abarcable el día de mañana y también para que nuestro mercado de capitales comience a funcionar para poder recobrar una economía que hoy día está muy alicaída. Bien, diputada Jimena Osandón, jefa de bancada de Renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes.